o sea, el examen lo hice el año pasado en enero, estuve unos cuantos meses de vacaciones porque me fui de viaje y al final también estaba un poco en el proceso de qué hago, lo repito, miro especialidades que pueda tener, un poco en esa duda y luego sí que verá que decidí repetirlo. Entonces justo al empezar yo me puse como un mes antes del intensivo para coger un poco de ritmo porque estaba totalmente ida de lo que es sentarse, estudiar y tal. Entonces una vez que terminé el proceso de me pongo, pedí ayuda para intentar llevarlo de la mejor manera posible, sobre todo al principio no tanto, pero a mitad, cuando ya ves que es muy monótono, que es exactamente lo mismo que estás haciendo el año pasado. El día de la marmota, ¿no? Es que era tal cual. Entonces, para intentar cambiar un poco el chip o hacer otra cosa, o que me ayudasen a organízate de esta forma, organízate de esta otra, prueba esto, para llegar a enero. Yo con la tutora sobre todo trabajé el hecho de mantenerme de distintas cosas de hacer en el día, por la mañana estudio, descanso, hago si no preguntas, para intentar ir cambiando a lo largo del día y aguantar la mañana entera, porque si no yo me ponía y digo, bueno, pues a las 11 ya estoy cansada de estudiar, lo dejo. Y con la tutora trabajé el hecho de, Irene, está fallando mucho en preventiva, pues enfócate un poco en preventiva o saca preguntas de preventiva, estudia durante el día. Corta, si estás cansada, ponte con esa asignatura, haz preguntas o mírate cosas que falle. Entonces, la organización del día o de cosas que solía fallar, tenía que hacer una tabla con los errores o la asignatura según los simulacros donde iba fallando más, y ahí en función de eso tenía que hacer más preguntas de una o de otra. Qué si bueno. acertaba siempre una, mira, no hagas nada de eso porque es que estás controlando lo que te van a preguntar, entonces saca tiempo. Y luego con la psicóloga sí que trataba mucho sobre todo la frustración que tenía de, vale, lo estoy repitiendo, pero es que mis amigos están viviendo en otro mundo, yo es que igual es un fracaso tener que repetirlo, no sé si voy a conseguir, tengo miedo a no llegar, me queda mucho, porque yo al principio bien, pero en verano sí que flaqueé un poco, porque veía que si verano en Málaga en casa, mis hermanos en casa, saliendo, entrando, playa, piscina, y yo complicado. No tenía tanto tiempo, entonces yo sí que verá que en verano trabajé mucho con la psicóloga, he hecho a muy corto plazo, día a día, marcando lo que voy haciendo y ya está, porque si no llegaba a enero. Muy bien. ¿Qué recursos utilizabas o cuáles eran los que mejor te servían, aparte de las sesiones? A mí lo que me servía mucho eran los 1000 conceptos, sobre todo que los que siempre fallaba los apuntaba en la libreta y de vez en cuando me los leía. Y también las charlas que hacía Alberto, sobre todo a lo mejor de los electros, yo me veía más, no la parte tanto de psicología, sino yo me veía mucho más la parte de conceptos como tal, porque los vídeos de las psicólogas sí que me servían, pero prefería estar con mi psicóloga trabajando mis problemas en concreto. Entonces yo eso no, o sea, la parte de los vídeos esos no, pero los vídeos de electro, de cómo afrontar los simulacros. ¿Consejo que tú te darías a ti misma, a tu Irene del pasado, ¿no? Que estaba empezando su preparación MIR, y la segunda y demás, que se vuelve a enfrentar a ello, quizá con miedos, inseguridades y demás? ¿Qué le dirías ahora, una vez hecho el MIR? ¿Qué consejo te darías a ti misma? Que lo intente, porque al final, o sea, lo consigas o no lo consigas, es satisfacción de lo he intentado. O sea, es como ayudarte a ti misma a decir, lo he intentado, pero nadie me ha obligado. O sea, he sido yo la que ha decidido hacerlo. Entonces, el miedo, la frustración siempre existe. O sea, hoy en día también está la frustración de, joder, lo he vuelto a intentar, igual para esto en concreto no me puede dar. Pero bueno, o sea, está la tranquilidad de yo lo he vuelto a intentar, me quedo tranquila de la espinita que yo tenía clavada el año pasado de, y si no lo intento, no me arriesgo, eso se te quita. O sea, te queda un poco de tranquilidad de lo he vuelto a intentar, salga o no salga, bueno, eso es otra cosa, pero por lo menos la espinita se te va. Claro. Entonces que lo intente. O sea, si alguien que tenga muy claro de que quiere ir a por una quirúrgica, una médica, una especialidad en concreto, que un segundo año no es nada. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Irene. ¿Qué tal, Irene? Hola, ¿qué tal, Natalia? Es alumna de MIR Coach, del examen de 2025, y ha venido pues a contarnos un poco su experiencia, qué tal con nosotros, qué tal su preparación MIR y demás. ¿Qué tal, Irene, qué tal fue el examen de este pasado MIR? ¿Qué tal te fue? Duro, o sea, fue un examen raro, porque sí que es verdad que yo al repetirlo este año una segunda vez, pues fue un examen bastante atípico, con preguntas raras, no eran nada de cosas que se ven en la vida cotidiana de un médico, entonces pues un poco raro
y sensación atípica de estoy contestando preguntas, pero no sé si la tengo bien, de la incertidumbre de no saber la respuesta, cuando sí que es verdad que en los exámenes previos o los simulacros y tal, había preguntas típicas de ¿es esta? Porque no hay otra, o sea, es demasiado claro el caso clínico, la pregunta, que tiene que ser esta respuesta, o sea, que no hay duda, y este examen para nada. O sea, Todo lo contrario, muy ¿no? pocas preguntas, muy pocas, de decir, es esta. O sea, entonces, conforme iba pasando el examen, al final los nervios te iban comiendo un poco de, no es que no hay ninguna clara, esto no sé qué es, no sé qué me están preguntando, entonces, raro, o sea, muy raro, muy atípico. Porque te presentaste de 2 veces al MIR, ¿no? Sí, me presenté, o sea, yo este año lo he hecho por segunda vez y lo repetí porque básicamente quería, o sea, mi mentalidad era que quería una especialidad quirúrgica, entonces intenté sacrificar otros tantos meses de mi vida para intentar conseguir algo que realmente me gustase y fuese feliz. Entonces, Claro. pues sacrifiqué estos años o sea, estos meses, no el año, para intentarlo otra vez. Que es muy válido y muy valiente también por tu parte el enfrentarte a un segundo MIR. Es duro, o sea, se puede, se consigue, pero sí, yo es que tuve que pedir ayuda porque sola me veía con mucha carga. Y porque, ¿qué tal, o sea, después del examen que me has dicho que fue un poco complicado y demás, crees que te da para la especialidad que quieres? ¿Tienes opciones por O si sea, acaso? yo siempre he querido quirúrgica. ¿Qué pasa? Que este año sí que verá que me ha ido un poco mejor que el año pasado, pero aún así no llego a la especialidad que me gustaría, que es traumatología. Entonces, viendo un poco las opciones que tengo y tal, más o menos estoy mirando neumología, porque a mí la patología de neumo me gusta, pero sí que es verdad que, tal y como soy yo, no me gusta tanto la parte clínica de planta, consulta, como neumo muy medicina interna, pero de pulmones, básicamente. Sí. Entonces, yo no soy, o sea, me gusta la patología, pero no soy mucho de eso. Entonces, la otra que estoy mirando, que se parece mucho a la especialidad de trauma, pero sin el quirófano, es rehabilitación. Entonces, sí que verá que rehabilitación también puede hacer distintos másteres, que si máster de deportiva, entonces, a mí que me gusta mucho el deporte, pues es otra salida que intentaría buscar si hago la especialidad de rehabilitación. Qué guay. O sea, ¿te gusta el deporte? ¿Has hecho algún deporte alguna vez? Siempre, o sea, siempre he hecho baloncesto desde Anda. pequeñita. Lo que pasa que sí que verá que desde que empecé la carrera no tenía tanto tiempo físico ni para estudiar ni nada. Y durante el MIR, el segundo año del MIR, sobre todo este, porque el primero era gimnasio, el segundo ha sido CrossFit. He Anda, estado qué guay. en Y- CrossFit 3 días a la semana. Tenía cada día asignado de este día hasta ahora tengo CrossFit, este día hasta ahora tengo CrossFit y el otro día otra vez CrossFit. Y así es lo que me ayudaba también a desconectar un poco porque tantas horas estudiando al final cansa mucho. Eso te iba a decir, ¿no? Que igual el CrossFit te ayudó a Sí, un poco separar el estudio del deporte, ayudarte a sí, desconectar para mentalmente. desconectar y decir, vale, estoy en mi momento de no pensar, estar con mis amigos de CrossFit y tal, y ya está, o sea, desconectar y luego ya cuando vuelva, porque yo sí que es verdad que me ponía la hora de gimnasio justo antes de clase, porque yo estaba en Asturias y tenía el turno de las 8 de clase, entonces era, pues bueno, voy de 7 a 8 a CrossFit, a las 8 menos 5 salgo, me da tiempo a llegar, bebo un poquito de agua y me siento ya A la a clase. clase a escuchármele, por lo menos esa hora desconectaba y la clase también la cogía con otras ganas, porque si no, desde las 8 de la mañana que me ponía hasta las 10 de la noche que terminaba, es que no, Claro. la clase era, bueno, pues la pongo y encima como era online, porque yo lo hice online, pues no, digo, es que o tengo esa hora de descanso o no llego a las 10. A las O 9 sea, me canso y la dejo. recomiendas, ¿no? Tener también una rutina como de Sí, sí, deporte sí, o hacer algo mucho. externo al estudio Mucho, para... mucho, lo recomiendo mucho porque al final te desconectas, descansas y o sea, te aíslas un poco de lo que es estudio, libro, más libro, tablas, clases, vídeos, o sea, desconectas totalmente, entonces sí que lo recomiendo mucho. Qué bueno. ¿Y cuando empezaste con nosotros, Irene? Imagino que una vez hecho el primer MIR y decidiste Sí. repetirlo, ¿empezaste el MIR Coach o cuándo? O sea, el examen lo hice el año pasado en enero, estuve unos cuantos meses de vacaciones porque me fui de viaje y al final también estaba un poco en el proceso de qué hago, lo repito, miro especialidades que pueda tener, un poco en esa duda y luego sí que verá que decidí repetirlo, entonces justo al empezar yo me puse como un mes antes del intensivo para coger un poco de ritmo porque estaba totalmente ida de lo que es sentarse, estudiar y tal, entonces una vez que terminé el proceso de me pongo, pedí ayuda para intentar llevarlo de la mejor manera posible, sobre todo al principio no tanto, pero a mitad, cuando ya ves que es muy monótono,
que es exactamente lo mismo que estás haciendo el año pasado. El día de la marmota, ¿no? Es que que se era tal cual. repite. Entonces, para intentar cambiar un poco el chip o hacer otra cosa, o que me ayudasen a organízate de esta forma, organízate de esta otra, prueba esto, para llegar a enero. Porque sí que es verdad que el primer MIR es de estudiar, o sea, para mí sobre todo fue de estudiar, 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 y el segundo es muy mental, o sea, muy, muy mental, Claro. porque sí que tienes que estudiar porque hay cosas que se te olvidan y tienes que incidir, pero hay otras que ya te las sabes, entonces por más que te las mires, o sea, no hay forma de que se te olviden. Y yo también que intentaba tirar por asignatura, mira, pues esta me gusta, hago esto, estudio esto, pero es que ya me lo sé, o sea, no me está sirviendo de nada. Entonces sí que verá que el que te diga a alguien, oye Irene, ponte con asignaturas que te cuesten o saca tiempo para asignaturas que te cuesten, yo por mí sola no iba a salir de, bueno, pues yo me quedo con esto porque me da alegría de que me lo sé, pero es que me van a preguntar lo otro. Claro, Entonces, o sea, tú estabas como en tu zona de confort, sí, y no que al quería final salir. todo estudiante pues siempre quiere estar, ¿no? Y para estar bien mentalmente y tal. Sí. Pero claro, evitar también lo malo pues no te hace bien, ¿no? Y No, no. entonces con la psicóloga fue con la que viste Con la tutora, sobre todo, fue con la que iba probando opciones, y con la psicóloga de mantenerme, o sea, yo porque perdía mucho la atención al final, los mismos días, de pues 1 hora estudiando y ya me cansaba. 2 horas, cuando antes a lo mejor estaba 3 horas seguidas y tranquila. Pero la psicóloga, o sea, yo con la tutora sobre todo trabajé el hecho de mantenerme de distintas cosas de hacer en el día, durante, pues por la mañana estudio, descanso, hago si no preguntas, para intentar ir cambiando a lo largo del día y aguantar la mañana entera, porque si no yo me ponía, digo, bueno, pues a las 11 ya estoy cansada de estudiar, lo dejo. Y con la tutora trabajé el hecho de, Irene, está fallando mucho en preventiva, pues enfócate un poco en preventiva o saca preguntas de preventiva, estudia durante el día, corta, si estás cansada, ponte con esa asignatura, haz preguntas o mírate cosas que falle. Entonces, la organización del día o de cosas que solía fallar, tenía que hacerme una tabla con los errores o la asignatura según los simulacros donde iba fallando más, y ahí en función de eso tenía que hacer más preguntas de una o de otra. Qué Si bueno. acertaba siempre una, mira, no hagas nada de eso porque es que estás controlando lo que te van a preguntar. Entonces, saca tiempo. Y luego con la psicóloga sí que trataba mucho sobre todo la frustración que tenía de, vale, lo estoy repitiendo, pero es que mis amigos están viviendo en otro mundo, yo es que igual es un fracaso tener que repetirlo, no sé si voy a conseguir, tengo miedo a no llegar, me queda mucho, porque yo al principio bien, pero en verano sí que flaqueé un poco, porque veía que si verano en Málaga en casa, mis hermanos en casa, saliendo, entrando, playa, piscina, y yo Complicado. no tenía tanto tiempo, entonces yo sí que verá que en verano trabajé mucho con la psicóloga, he hecho a muy corto plazo, día a día, marcando lo que vaya haciendo y ya está, porque no, si no, no Muy llegaba a bien, enero. muy bien. ¿Y notaste entonces, Irene, una diferencia entre tu primer MIR y tu segundo, estando con MIR Coach en este segundo MIR? Sí, o sea, sí que verá, el primer año no lo cogí porque primero que no lo conocía y segundo porque como yo estuve en Oviedo el primer MIR, pues siempre tenía gente, o sea, tenía algún problema, pues iba a la habitación de una amiga, tenía tal, me iba a otra cosa, a comer todos juntos. Los domingos, que sobre todo yo es algo que noté mucho, el hecho de que los domingos en Oviedo siempre hacía planes con mis amigos de, venga, nos vamos a un sitio, nos vamos al otro, y siempre, o sea, siempre íbamos a algún lado. Entonces, el primer MIR, como tenía gente y amigos que estaban en la misma situación que yo y que me podían entender, pues no lo llevé tan mal. ¿Qué pasa? Que el segundo, que decidí hacerlo en casa porque no tenía mucha ganas de volver a Oviedo para repetir lo mismo, que al final no eran los amigos con los que estuve el primero, pues dije, lo hago en casa, y se me hizo duro el hecho de estar sola, de verme sola porque mis hermanos no estaban, todos mis amigos sí de la carrera y tal estaban fuera, y estaba sola en casa, que mis padres estaban trabajando prácticamente todo el día, me veía sola, entonces o sea, necesitaba como algo de necesitar apoyo, de me van a escuchar o me van a entender sobre todo. Apoyo psicológico al final. Sí, de entenderme, de que me entiendan, de estoy así, estoy frustrada, estoy haciendo algo por intentarlo otra vez con el miedo, pero que alguien que me entienda o que me pueda ayudar a llegar a enero, porque si no, Claro, no llegaba porque flaqueaba. porque te pueden decir, venga, tú puedes, o anímate Claro, y anima, demás, tú pero puedes, ya te queda un día menos, ya te queda poco, ya mismo termina el día, o luego te vas a CrossFit, o luego tal, pero es que a lo mejor flaqueaba a las 11 de la mañana. Entonces, a las 11 de la mañana, que te queda todo un día por delante, si no hacía nada,
yo era como también muy perfeccionista de tengo que estar por la mañana hasta las 1:30, 2 o 1, dependiendo del día, pero tenía que llegar a esa hora. Si no llegaba, ya el día iba como un poco Cuesta agobiado. arriba. O sea, de no he hecho esto que tenía que hacer por la mañana, ya me queda por la tarde, entonces ¿qué hago? No voy a CrossFit por terminarlo, iba como un poco ranqueante. Entonces, de tener otra vía de paro, vale, he trabajado con esto con la psicóloga, pues venga, voy a intentarlo. O he hecho esto con la tutora que me ha dicho que puedo hacer, pues venga, lo intento. Si no me sale, pues bueno, en la siguiente sesión, mira, Esther, o mira, Usue, que no, esto no me gusta, o esto no lo he hecho bien, Mm, pues se cambia, o se ve otra forma de llegar, porque al final son muchos meses. claro, Mm. claro. Que bueno, y al final es eso, nuestros psicólogos están especializados en oposiciones como la vuestra, ¿no? O sea, saben Sí, la te entienden jerga, te perfectamente. entienden, Mm. él he tenido un mal simulacro después de haber Sí, estudiado 20.000 horas en un día, sí, sí. entonces eso también se agradece, ¿no? Sí, se agradece mucho. Sobre todo si yo tenía cada mes y algo, pues tutora y psicóloga, entonces le iba contando, pues bien, mal, esta semana fatal, esta semana, pues bueno, bien, porque he tenido esto, he tenido lo otro, entonces sí que te ayudan de, bueno, pues esto es genial, si te ha servido, pues para adelante, si no, pues se cambia. Qué bueno. Entonces, por lo menos tener de contarle y que te entiendan, o sea, yo sobre todo fue que me entendiesen de, estoy harta del simulacro, llevo las mismas netas, porque sí que es verdad que el segundo, la curva de aprendizaje es muchísimo más lenta, y de ver en verano que voy igual, en septiembre voy igual, y ya que te saca de quicio de que lo estoy repitiendo y que voy por el mismo camino, que es que sigo igual. Entonces, el que te entiendan que es la sensación esa, es lo que me hizo decir, joder, sigo. O sea, Claro. alguien me está entendiendo y no soy yo la única. Aparte de que mis amigos obviamente también me entendían, pero estaban prácticamente en otro mundo. O sea, que si la residencia entraban, salían, entonces te entienden, pero No no es lo tanto, porque no mismo. lo están viviendo. Sí. Claro. Y me has contado que con Esther, con la tutora, hacías lo de la tablita, ¿no? Lo Sí. de que por asignaturas o por temas, para luego repasar los que peor llevabas y demás. Exactamente. Tenía una tablita, tenía que ir poniendo mis asignaturas y luego el porcentaje de acierto que tenía de cada asignatura. Entonces, sobre todo cuando terminé la primera vuelta, tenía que ir marcando en verde y en rojo las que iba dando y las que no. Ujú. Es decir, ponía 30%, 70, 80, entonces de cada simulacro tenía que sacar las 3 asignaturas que fallaba más y depende del día. Hay semanas que tenía mejores o peores, pero tenía que sacar siempre un ratito al día más o menos de preguntas de esas 3 asignaturas que fallaba siempre. Para repasarlas. Para repasarlas. Porque a lo mejor las fallabas porque las di hace un montón, entonces no las tienes tan frescas. Entonces así vas intentando mantener todo. Entonces iba, luego cuando terminaba la segunda vuelta, pues hacía estas 3, pues así todo el rato, todo el rato. Y obviamente todos los días no te da tiempo a hacer preguntas porque o estás cansado o tienes un día que no te apetece nada, Claro. entonces esos días no pasa nada. Pero tener la rutina de, bueno, pues tengo que hacer esta y esta. Me las apunto, hago un mini test de 30, 20 preguntas y así las voy repasando continuamente. Qué bueno. Eso fue a mí eso me ayudó porque siempre, sobre todo, fallaba siempre la misma asignatura, es como, Irene, date cuenta que De estás darte- fallando la eso misma es, de asignatura, darte cuenta, ¿no? hazla, o sea, que es que, y aparte de que Esther me decía, Irene, si fallas esta, inténtalo, o sea, vete haciendo preguntas, no sé qué, no sé cuánto, entonces eso sí que me ayudó Qué mucho bien. a dar, sobre todo a darte cuenta de los errores, Qué de bien, que enfoquen claro. más. Y con la psicóloga, algo que nos quieras contar, de pues algo que tratabas con ella en las sesiones y demás. Y con la psicóloga sobre todo trata mucho el tema de la ansiedad. De la ansiedad porque sí que es verdad que durante el día bien, lo que pasa que veía que no llegaba o que me distraía muchísimo o que no podía mantener la concentración en un momento, que a mí el mantenerme atenta a lo que estaba estudiando bien, pero en el momento que me dispersaba y estaba ya una hora y pico de no me estoy enterando, estoy con el mismo párrafo, esta asignatura no me gusta, no quiero estudiarla, me creaba mucha ansiedad y mucho el tema de la respiración, de relájate o sal, cambia de aire, vete a la biblioteca. Yo siempre he estudiado en casa y al final del MIR tuve que irme a la biblioteca para cambiar. Y yo era bibliotecas no, bibliotecas no, bibliotecas no, por cambiar de pruébalo, cambia el ritmo de estudio, organízate de otra forma, haz siempre los mismos descansos. Si ves que no te está cundiendo, cambia de sitio. Todo el tema porque el mismo sitio, estudiar tantas horas sin ver nada, a mí me creaba ansiedad, mucha ansiedad. Entonces, sobre todo el tema de la respiración, el controlar, no estás atendiendo a lo que estás estudiando, vete. Yo era es que tengo que terminarlo, tengo que terminarlo, Sí o sí, como sí o sea, sí, ¿no? como sea. Y como no terminase, iba ya a agobiar. Entonces, con la psicóloga, mira, pues mejor que pierdas 10 minutos a que pierdas 3 horas.
Claro. Entonces eso me costó porque no era capaz de, si no lo he terminado, no puedo parar, pero Es que no es fácil. te obligas un poco, te están diciendo, estás trabajándolo, pues sal por otra vía, o sea, intenta, si no te está cundiendo, vete, te das un paseo, te vas al césped, te pones música, lo que sea, y luego ya te pones. Entonces, a mí eso, que me costaba mucho el ser consciente y cambiar de tema, pues eso lo trabajaba mucho con la psicóloga. Qué guay. ¿Y qué tal te iba esos tips que te daba la psicóloga Muy bien. de sal, distráete, vete a la biblioteca? ¿Qué tal ese cambio, ¿no? Por ejemplo, estudiando en la biblioteca o cuando tú a lo mejor querías acabar ese tema sí o sí y al final te dabas tu respiro y tu descanso, ¿qué tal esos cambios? Bien, lo que pasa es que sí que era al principio un poco con miedo, porque vas con miedo de, yo siempre he estudiado de una forma, era, a mí no me saquen, o sea, yo soy muy de, a mí no me saquen de esto, y todo lo que sea fuera de eso, como que al principio me agobiaba. Pero cuando veía que ya llevaba, sobre todo, eso fue prácticamente en verano o después de verano, que no me estaba cundiendo, que veía exactamente lo mismo simulacro, trabajar la ansiedad en el simulacro, también lo trabajaba mucho. Todo eso, al final te daba miedo de, me tengo que ir a la biblioteca por cambiar de aire y ver otra gente, otro ritmo, que están estudiando, que están más o menos igual que yo. Al principio un poco con miedo, pero después le cogió el gustillo de ver, de hacer otra cosa, como de otro aire, de cambiar, de ver otras cosas, otra gente también está estudiando, Claro. otra rutina, porque te levantabas, te viste, no estabas todo el día en pijama, que en casa al final estudiando pues era pijama o chándal o poco más, era de bueno, pues te viste, te pones unos vaqueros o en chándal, te vas a la biblia, vuelve, entonces tenías otro ritmo. Claro. No perdía un poco, o sea, sí que es verdad que yo notaba que perdía el tiempo, porque si a la 1 me recogí mi padre, 1:30, ya ese tiempo lo perdía en el trayecto o el de vestirme para ir, pero al final no lo pierdo, o sea, lo invierto porque las horas que estaba en la biblioteca me cundían mucho más que estando en casa. Claro, al final Porque el cambiaba. resultado, ¿no? El resultado era Mucho positivo. más, Pues mucho más. es al final lo Sí, que, mucho más, cuenta. mucho más. Que es normal que al principio estemos en, ay, pierdo tiempo, el tiempo, ¿no? Que al final es algo muy valioso en el MIR, pero quizás Lo es inviertes. eso, se es invierte. estrategia, ¿no? De Lo menos inviertes. tiempo, pero lo gano en calidad y en resultados de estudio. Y en ganas de, bueno, pues estoy haciéndolo y porque quiero, o sea, nadie me ha obligado a hacerlo. Eso es. Entonces sí que se nota el cambio. Y hablando un poco de esto, de salir a la biblioteca, de tus descansos, cuéntanos, Irene, ¿cómo era una rutina de estudio tuya? A lo mejor quizás más en el intensivo, ¿no? Que es cuando estudiáis más horas. ¿Cómo Sí, era desde que te pues, levantabas? Yo me levantaba, no me acuerdo bien, pero yo más o menos a las 8 y algo me levantaba. Me ponía a estudiar a las 9, 9 menos cuarto, 9, y, o sea, al principio sí que intentaba aguantar toda la mañana, hacer un descanso a lo mejor a las 11, 11:30, me bajaba, me tomaba algo, miraba Instagram, TikTok, lo que sea, y luego ya me subía otra vez al cuarto a estudiar, y comía a las 1:30, 2 cuando venían mis padres, a las 2 estaba comiendo, y descansaba pues 1 hora, 1:30, me ponía normalmente a las 3:30 a estudiar. Muy bien. Estudiaba de 3:30, porque como tenía 3 días en semana CrossFit, de 3:30 a 6:30 normalmente, a las 6:30 cortaba para descansar un poco, luego vestirme, no sé qué, porque a las 7 tenía CrossFit. Yo tenía CrossFit de 7 a 8, porque era la hora que, o sea, tenía que ser esa hora sí o sí, porque como a las 8 tenía clase y la tenía online, era como mi momento de desconecto, ya terminado el día de estudio, desconecto, y luego ya me centro en la clase, que al final todo seguido, la clase, no, o sea, si lo haces todo seguido, la clase no te sirve. Claro. Entonces desconectaba ahí y luego ya me veía la clase de 8 a 10, y a las 10 ya cortaba. O sea, algún día terminaba la clase un poco antes de, ay, mira, pues me quiero mirar una cosilla que me acuerdo de esta pregunta del test, iba, lo mirabas y ya está, pero tenía que cerrar las cosas, decir, porque si no, al final la ansiedad dice, es que no me da tiempo a esto, es que no me da tiempo a lo otro, y tienes que cortarlo, porque si no, acumulan mucho. Y ya al día siguiente Y será al día un siguiente nuevo día totalmente distinto, o sea, otra vez la misma rutina, porque iba 3 días en semana y luego los otros, a CrossFit, perdón, y los otros 2 días, lo que hacía normalmente esa hora o la usaba para descansar, es decir, pues este día es mi hora para descansar, o si no, con la tutora me dijo también que en esas horas, si tenía ganas o estaba un poco animada, que pusiese preguntas, que estuviese una hora con preguntas o con los 1000 conceptos de Mircoach o con tablas que yo tenía o en la libreta que me iba apuntando cosas que fallaba, pues que esa hora la usase un poco de repaso, entre comillas. Muy bien. ¿Y cada cuánto tiempo más o menos tenías las sesiones con la psicóloga, con la tutora? ¿Cómo te organizaste eso? ¿Era Pues, siempre igual? ¿Había sí, épocas más o que menos. tenías más y luego...? Más o menos, yo las tutorías las tenía más o menos iguales.
cada mes, mes y algo, dependiendo un poco de la disponibilidad de Esther y de Usue, porque como hay tanto, Claro. pues sí que es verdad que dependiendo de eso, mes y poco, más o menos. Hay veces que las tenía un poco más condensadas y en verano, que sí que es verdad que flaqueé un poco más, o justo después de verano, las cogí un poquillo más seguidas para intentar retomar el ya me queda poco y estoy un poco estancada con el tema de neta en los simulacros, que al final te agobia mucho. Estaba estancada, sí que es verdad que la cogí a lo mejor cada 3 semanas, más o menos, un poquillo más seguidita. Muy bien. Y ¿recuerdas cómo fue sexto de medicina? Es un curso como muy difícil, ¿no? Porque se os junta un poco todo, que si el Sí, ECO, el TFG, las prácticas, el MIR de por medio, la primera vuelta del MIR y sí, tal. o sea, sí que es verdad que yo de sexto me acuerdo bastante poco porque me ha sido como borrón y cuenta nueva de los 2 mires, pero sexto sí que fue, nosotros también disfrutamos mucho porque como era el último año en la universidad y tal, con si fiestas, no sé qué, yo es que estuve en Salamanca, entonces estaba muchas fiestas, Sí. entonces bien, o sea, sí que es verdad que lo recuerdo bien, con muchas cosas, pero al final si te organizabas se sacaba más o menos. Vale, muy bien. Y me has dicho antes que usabas los MIR conceptos Sí. de nuestra plataforma. ¿Qué recursos utilizabas o cuáles eran los que mejor te servían? Aparte de las sesiones, claro. A mí lo que me servía mucho eran los mil conceptos, sobre todo que los que siempre fallaban los apuntaba en la libreta y de vez en cuando me los leía. Y también las charlas que hacía Alberto, sobre todo de a lo mejor de los electros, yo me veía más, no la parte tanto de psicología, sino yo me veía mucho más la parte de conceptos como tal, porque los vídeos de las psicólogas sí que me servían, pero prefería estar con mi psicóloga trabajando mis problemas en concreto. Entonces yo eso no, o sea, la parte de los vídeos esos no, pero los vídeos de si electro, de cómo afrontar los simulacros, la parte de las charlas no tanto, pero a mí lo que más me sirvió son los mil conceptos, lo que más, porque son cosas muy puntuales que preguntan, entonces los tenía que controlar al dedillo. ¿Cayó alguno en el examen en que tú recuerdes? Sí, yo creo que ya del MIR de preguntas es como... Has borrado todo, normal, Fue complicado, normal. duro, dije borrón y que no me acuerdo, porque sí que es verdad que esto lo preguntaron y yo, pues es que no me acuerdo. Tú haces borrón y he hecho tal. borrón y cuenta nueva. Claro, lógico. Y ¿qué le dirías a alguien, Irene, que está pensándose entrar en MIR Coach y igual no lo tiene claro o no sabe muy bien qué somos, se piensan que somos una academia, pero no tal? Yo le diría que te ayudan, que de verdad que te entienden, que saben lo que estás pasando, que es un momento en el que ni tú mismo sabes lo que quieres y a mí me ayudó muchísimo el afrontar el segundo, decir, es mucho más mental y necesito un apoyo de que alguien me entienda, o sea, ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis amigos porque no están viviendo lo mismo, alguien que te entienda, que sabe que estás en tu misma situación, que se arriesguen, que confíen en que ellos saben lo que tienes que hacer, que saben dónde flaquean más o dónde puedes flaquear porque llevan mucha tralla. Entonces, ahí que confíen en que si te están diciendo eso es por algo. Qué bueno. Sí, que al final siempre parece que es como estudiar, y cuanto más estudie mejor, pero es que también es estrategia, ¿no? Sí, el estar fuerte mentalmente, el tal, que a veces, muchas veces se pasa por alto, pero... Para mí es lo más importante, o sea, estudiar al final sí que estudia y después de tantos años, el estudiar a lo mejor tampoco te cuesta tanto, pero el decir, uff, que me queda hasta enero, que estamos en agosto, que es verano, que me quiero ir de vacaciones, que me quiero ir a la playa y que te ayuden a decir que ya verás que tienes resultados, que llegas a enero, que tienes que llegar con la cabeza fuerte, que lo vas a hacer, que lo has intentado, que te quedes con eso, o sea, que son cosas que si la escuchas al final te lo agradeces. Te motiva. Entonces, es confiar de, vale, me están diciendo que puedo hacer esto, voy a intentarlo, que obviamente el miedo siempre existe, pero que lo intente, o sea, que si te lo están diciendo es por algo. Qué bien, qué bueno, sí. Y ya nos has dicho un consejo que tú darías a alguien, y ahora, un consejo que tú te darías a ti misma, a tu Irene del pasado, ¿no? Que estaba empezando su preparación MIR, y la segunda y demás, que se vuelve a enfrentar a ello, quizá con miedos, inseguridades y demás. ¿Qué le dirías ahora, una vez hecho el MIR, qué consejo te darías a ti misma? Que lo intente porque al final, o sea, lo consigas o no lo consigas, es satisfacción de lo voy a intentar, o sea, es como ayudarte a ti misma a decir, lo he intentado pero nadie me ha obligado, o sea, he sido yo la que ha decidido hacerlo. Entonces, el miedo, la frustración siempre existe, o sea, hoy en día también está la frustración de, joder, lo he vuelto a intentar, igual para esto en concreto no me puede dar, pero bueno, o sea, está la tranquilidad de yo lo he vuelto a intentar, me quedo tranquila de la espinita que yo tenía clavada el año pasado de, y si no lo intento, no me arriesgo, eso se te quita, o sea,
te queda un poco de tranquilidad de lo vuelta a intentar. Salga o no salga, bueno, eso es otra cosa, pero por lo menos la espinita se te va. Claro. Entonces que lo intente. O sea, si alguien que tenga muy claro de que quiere ir a por una quirúrgica, una médica, una especialidad en concreto, que un segundo año no es nada. O sea, tienes días que se pasa rápido, tienes días que se pasa muy lento, pero al final llega. O sea, llega y te quedas más tranquilo de lo vuelta a intentar. No se me queda el pensamiento de es que si no lo he vuelto a intentar, es que si no está dándole vuelta de no lo intenté, no lo intenté, no lo intenté, que es lo que yo me arriesgué por el hecho de lo voy a intentar. Si sale bien, genial, si no, pues yo lo he intentado, o sea, me quedo tranquila porque lo he vuelto a intentar. Claro, y has puesto todo de ti. Exactamente, o sea, obviamente tienes que pedir ayuda porque es duro, pero ya está, o sea, se pasa y se consigue, o sea, se llega. Y ya un poco dejando de lado el tema del MIR, de la preparación MIR y demás, ahora que pues en breve empezarás la residencia y demás, ¿cómo lo ves? ¿Tienes algún miedo, alguna frustración? ¿Te ves capaz? ¿No? ¿Cómo estás llevando este proceso de que ya en breve empiezas la residencia? Tengo miedo, o sea, yo me veo con miedo, por el hecho de a lo mejor no la especialidad que yo siempre he soñado, entonces voy con miedo de a ver si no me gusta o si estoy entre varias opciones, si hago esta dejo la otra y tendría que haber hecho la otra. Voy con miedo, o sea, sí que es verdad que el miedo me puede y me agobia el hecho de me voy a arriesgar, pero no sé qué puede pasar. Claro. Entonces, ahora mismo lo llevo regulinchi, o sea, lo llevo regulinchi porque hasta que no coja plaza y por lo menos diga, bueno, voy aquí y a esto, no me quedo más tranquila. O sea, necesito como el día de ya sé lo que tengo, ya me puedo intentar organizar o pensar que voy a hacer eso durante tantos años y en este sitio. Entonces, miedo tengo, o sea, miedo tengo. Claro, es lógico. Seguro que muchísima gente está en tu Miedo misma e incertidumbre. situación de eso, de incertidumbre, justo. ¿Sabes? No sé si sabes que estamos también ahora en Sunny Coach, Sí. Con apoyo psicológico también y bienestar 360 de sanitarios. Sabes que puedes contar obviamente con nosotros. Si Sí, lo sabes, la cuenta que te dan acceso, alguna vez mira y digo, pues si veo que cuando empiece estoy igual con eso, pues probablemente sí. Claro, que al final es todo muy nuevo, ¿no? También adaptarte a una ciudad, a una especialidad, a otro ritmo de vida, porque mi amigo me lo dice, es que no tiene nada que ver a lo de antes a lo que estamos haciendo nosotros ahora de voy a trabajar, vuelvo, quedo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que estudiar, tengo que ir al congreso. El día a día del médico, de enfrentarte a tus primeros pacientes. Exactamente. El miedo de decir que no sé nada, o sea, y yo no me acuerdo, o sea, a mí me preguntan algo de medicina ahora, es que no tengo ni idea. Ni idea. Sí, o de a lo mejor enfrentar guardias, que bueno, que te voy a contar. Eso ya otra movida, exactamente. ¿No? Que también parece que estar fuerte mentalmente y con ganas, que eso a mí lo que tengo miedo y el miedo me hace que no tenga ganas, entonces obviamente en el momento que empiece o cambio la actitud de voy con ganas, sabiendo que a lo mejor no es la especialidad soñada, pero tengo que hacerlo, o sea, tengo que intentar ir con otra mentalidad porque si no... Claro, pues ya sabes que puedes contar con nosotros, con nuestro equipo de psicólogos, que Perfecto. Vamos sin problema, seguro que te van a ayudar un montón. Sí. Y bueno, yo creo que solo me queda por preguntarte si quieres compartir con nosotros alguna anécdota curiosa o algo que recuerdes de, por ejemplo, nos has contado que hacías CrossFit, ¿no? Que es mucho pues de un deporte que hiciste nuevo, tal, o alguna anécdota a lo mejor con la tutora que digas, pues me enseñó esto, o un día estuve mal, no sé, si hay algo que quieras compartir. Pues a mí a mí Esther me daba como ver una persona vitamina, es que literalmente. Entonces a mí, yo cuando tenía tutorías con Esther era como, bueno, necesito tener a Esther porque yo estoy amargada en mi ritmo y con Esther era pues contarle un poco mi vida básicamente, de qué hacía, qué no hacía, que subía CrossFit y me daba muchos tips de, bueno, pues ponte esta canción, escúchate esta canción, a ver si te anima un poco, no sé cuánto, y a mí eso, los días que tenía con ella era como, es que lo necesito, o sea, bueno. Quiero tutoría. Y además que era una hora, que al principio digo, uy, una hora de tutoría, no sé. Pero es que digo, ¿y por qué no me queda más tiempo? Porque al final tenía una tutoría detrás de otra. Y de anécdota, pues es que tampoco me acuerdo tanto porque no, o sea, era tan monótono que anécdotas como tal, no, o sea, sí que es verdad que hubo un tiempo que dije, pues hasta aquí hemos llegado, Esther, no puedo estudiar más. Me dijo, pues estupendo, vete a tomarte una cerveza, no sé qué, como, bueno, que no pasa nada, que estás estudiando, pero que... Y a mí me daba miedo de, pues si me tengo que tomar 2 días sabáticos, me los tengo que tomar. Y claro. A mí ese miedo me podía. Pero anécdotas,
pero creo que es que no caigo, no. Ahora Bueno, mismo nos así has a bote pronto contado que la tutora fue no tu caigo, persona sí. vitamina, nos Sí, quedamos tal cual. con eso, que también es muy Sí, importante. la vitamina. Y Es muy nada importante. más recibir de la videollamada es que, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal esta semana? ¿Qué tal el simulacro? Y te animaba, o sea, yo, bien, bueno, vale, pero te animaba mucho. A coger fuerzas, Sí. ¿no? Y continuar. Sí, sí. Muy bien, pues nada, esto ha sido todo, Muy Irene. bien. Muchísimas gracias Nada, por a venir, vosotros. por contarnos tu experiencia y ya sabes que para lo que necesites en Sunny Coach ahí estaremos o para lo que sea, Perfecto. vaya. Gracias a vosotros. A ti.